Vamos ahora a calcular la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular, tenemos este ejemplo: calcular la fórmula molecular de la glucosa si su fórmula mínima es CH2O y su peso molecular es de 180 unidades de masa atómica. Entonces, la fórmula molecular me da la composición real. Esta es su fórmula mínima, está reducida. Pero ¿cuál es la fórmula real? Eso es lo que quiero calcular. ¿Cuántos átomos realmente hay de cada uno de ellos? Esto está, repito, reducido o simplificada, ¿sí? Por eso ahí dice su fórmula mínima. Yo quiero saber cuál es la fórmula real sin tener que simplificar. Muy bien. Para eso nuevamente vamos a utilizar nuestra página número 39. Estamos utilizando mucho nuestra tabla periódica, página número 39. Insisto, tenemos el peso atómico, ese es el que nos va a servir y lo vamos a aproximar cuando sea necesario. Por ejemplo, el oxígeno es de 15.9994, entonces lo vamos a aproximar a 16, por ejemplo. El del carbono es de 12.0107, lo vamos a dejar en 12. Entonces, ese peso atómico es el que nos va a servir. Página número 39. Entonces, veamos este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es sacar las unidades de masa atómica del compuesto. Entonces, veamos el carbono. Dijimos que el carbono, su peso atómico es de 12, ¿sí? 12 UMAS, que eso, repito, es lo que vimos, el peso atómico, ahí está en mi tabla periódica. ¿Cuántos átomos hay? Solo hay un átomo de carbono, por eso lo voy a multiplicar por 1, entonces tengo 12 UMAS, repito. Este 12 lo saqué de la página número 39, su peso atómico, que era 12.01, lo aproximó y lo dejó en 12. ¿Por qué lo estoy multiplicando por 1? Porque solo hay un átomo de carbono. Observemos el hidrógeno. Voy a mi tabla periódica y recordemos que el peso atómico del hidrógeno es de 1.007 y varios otros números. Lo vamos a dejar en 1, ¿sí? Porque es 1. Una unidad de masa atómica. Y lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay 2 hidrógenos. Entonces multiplico por 2. Entonces tengo 2 UMAS. Y ahora el oxígeno, dijimos que es de 15.9994, lo vamos a aproximar, se aproxima y lo dejamos en 16 UMAS. ¿Y cuántos átomos hay? Hay solo un átomo de oxígeno, entonces lo dejo en 1, entonces 16 UMAS. ¿Qué es lo que hago ahora? Solamente sumo, entonces voy a tener 30 unidades de masa atómica, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, ese es el primer paso. Repito, estos salen de la tabla periódica del peso atómico. Estos son la cantidad de átomos que tengo en la fórmula mínima. 1, 2 y 1. Multiplico, hago la suma y tengo 30 UMAS. Entonces, ahora yo necesito hacer una división del peso molecular dividido, ¿sí?, el peso de la fórmula empírica, que es lo que acabo de calcular. Entonces voy a tener el peso molecular que me están dando es de 180 UMAS. Entonces lo que voy a hacer ahora es una división. Este 180 UMAS lo voy a dividir dentro de lo que acabo de hacer, dentro de 30 UMAS. Eso es lo que voy a hacer, así de facilito. Miren, me dan los 180 y lo divido dentro de esta suma. Entonces primero tengo que realizar esto porque este número es el que me va a servir para realizar esta división y tengo 6. ¿Para qué me va a servir ese 6? Ese 6 que acabo de obtener lo voy a multiplicar por esta fórmula mínima que me están dando. Entonces multiplico 6 por 1, 6 átomos de carbono. 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno. 6 por 1, 6 átomos de oxígeno. Y esta de aquí es la fórmula molecular, es la fórmula real, ¿sí? Esta de acá es la simplificada, ¿sí? Pero lo que me interesa a mí es la real, que fue lo que hice. A cada uno de ellos pues saqué su masa atómica. Esto lo sacamos en la tabla periódica. Esta es la cantidad de átomos que hay, ¿sí? Realizo la suma, tengo esto. Y este número, estos 30 UMAS que es de la fórmula empírica, es lo que me va a servir a mí para hacer la división. 180 dividido dentro de este 30 me da 6. Y ese número es el que yo voy a utilizar para multiplicar por la fórmula mínima. Y al hacer esa multiplicación de la fórmula mínima, obtengo la fórmula molecular o la fórmula real. Y eso es todo lo que hay que hacer
para el cálculo de la fórmula molecular.